Bienvenidos. Hoy, junto a mis compañeros Benjamín Araya, Martín Arenas, Alfredo Bravo, Luciano Bravo, Antonia Castellón, Bárbara Díaz y yo, Michelle Akel, hablaremos sobre la criptorquidia. Los contenidos a hablar serán la criptorquidia, anatomía del testículo, anatomía patológica y consecuencias, prevención, semiología, epidemiología, diagnóstico y tratamiento, y finalmente la conclusión. Buenas tardes, profesores. La parte que me tocó presentar es la definición y las causas de la criptorquidia. La criptorquidia es un trastorno del desarrollo en el que uno o ambos testículos no descienden completamente hasta el escroto. Como se puede observar en el gráfico adjunto, la mayor parte de las criptorquidias afectan a un solo testículo, el cual permanece en alguna parte del canal inguinal o, de modo mucho más frecuente, en el interior del abdomen. Por otro lado, como también se puede observar, si bien pueden descender ambos testículos, es la minoría de las veces. En esta diapositiva se puede observar un mapa mental presentando qué es la criptorquidia, la cual es un trastorno. ¿Qué afecta a la criptorquidia? Afecta a los testículos, que puede ser uno o ambos, y durante qué época se desarrolla este trastorno. Y la respuesta es durante la gestación del bebé. En la imagen de la diapositiva podemos observar una anatomía normal del testículo, es decir, en la bolsa escrotal, y un testículo no descendido en la zona abdominal. A continuación, para complementar lo dicho, voy a presentar un video explicativo de la definición de la criptorquidia. Criptorquidia es ausencia del testículo en la bolsa escrotal. Es cuando no ocurrió el descenso normal del testículo hacia el escroto. Y es un testículo que se queda en la parte alta del escroto, o se queda en el trayecto del canal, o se queda a la entrada del canal inguinal, a nivel del anillo inguinal interno, o está intraabdominal. Criptorquidia es ausencia. Continuando, la causa de la criptorquidia es debido a que durante el desarrollo del feto en el útero materno, los testículos se forman en el abdomen y al final del embarazo descienden a lo largo del canal inguinal hasta el escroto para completar su maduración. Cualquier alteración de este proceso, debido a causas tanto genéticas, como se puede ver en el esquema presentado en la diapositiva, hormonales, como se puede ver también presentado en el esquema, o mecánicas, puede hacer que el testículo no alcance su posición normal. Antes de explicar la patología, queremos hablarles un poco sobre los testículos y el descenso y migración normal de estos. Los testículos son órganos ovoides, aplanados transversalmente, lisos y brillantes, que tienen una cara medial y otra lateral, y un borde anterior y otro posterior. Están situados dentro del escroto o junto al epidídimo, y su función es la producción de espermatozoides y hormonas, especialmente de testosterona. Tanto el testículo como el epidídimo están formados, primero por la capa visceral de la túnica vaginal, que es un saco peritoneal que representa la parte distal del proceso vaginal embrionario, luego por la capa parietal de la túnica vaginal, y entre estas dos capas habrá un líquido que le va a permitir al testículo moverse dentro del escroto. En tercer lugar tenemos a la túnica albugínea, que es una membrana fibrosa, externa y gruesa, constituida por fibras de colágeno, que va a rodear el testículo y a enviar tabiques conjuntivos hasta la superficie. En la parte posterior superior del testículo, esta túnica va a ser más densa y va a formar al mediastino testicular o cuerpo de Hayek-Moro. Luego tenemos a los lobulillos testiculares, que son tabiques hacia el interior del mediastino testicular, y a los túbulos seminíferos, contorneados y rectos. Los rectos son la continuación de los túbulos seminíferos contorneados y van a desembocar en la red testicular. De la red testicular van a salir aproximadamente 10 a 20 conductos eferentes del testículo que van a desembocar en el conducto del epidídimo. También tenemos tejido propio, ubicado dentro de la túnica albugínea y entre los túbulos. Tiene células espermatogénicas de sostén e intersticiales. La irrigación del testículo va a estar dado
principalmente por las arterias testiculares, que son ramas de la arteria aorta abdominal, también por la arteria del conducto deferente, que es rama de la arteria umbilical, y en menor proporción por la arteria cremastérica, que es rama de la arteria ilíaca externa. El retorno venoso está dado por el plexo venoso pampiniforme, que es una red formada por 8 a 12 venas situadas anterior al conducto deferente. El retorno linfático, debido a la ubicación embrionaria que tiene el testículo, va a ascender hasta llegar a los ganglios lumboaórticos derechos e izquierdos. Y la inervación va a estar dada por fibras autónomas del plexo testicular y del plexo hipogástrico inferior. Estos plexos van a ir en relación a arterias. El testicular en relación a la arteria testicular y a la arteria aorta abdominal, y el hipogástrico inferior en relación a las arterias del conducto deferente. En algunos casos vamos a encontrar vestigios embrionarios, que son estructuras que permanecen del desarrollo del testículo y el epididimo, pero que no tienen ningún valor funcional. Son 4. Primero, el apéndice del epididimo, luego el apéndice del testículo, que se encuentra en aproximadamente el 80 al 90% de la población, el paradimo y por último el conducto aberrante inferior. Descenso y migración de los testículos. Este descenso y migración va a tener 2 etapas. Primero, la etapa transabdominal, que es cuando el testículo desciende desde el abdomen hasta el niño inguinal profundo. Es una etapa andrógeno independiente mediada por la hormona descendina. Y luego la etapa transinguinal, que es cuando el testículo desciende desde el niño inguinal hasta el escroto y tiene interacción de factores mecánicos, hormonales y de neurotransmisores. Los testículos van a comenzar a formarse en el retroperitoneo aproximadamente a la sexta-séptima semana, cuando la cresta gonadal, que es parte medial del mesonefros, se diferencia a testículo. El descenso va a comenzar y va a ser guiado a partir de la tracción del ligamento génito-inguinal. Cerca del 6º mes, el testículo va a estar cercano al niño inguinal profundo, donde es traccionado por el ligamento génito-inguinal ya transformado en gubernáculo testicular, el cual es tejido mesenquimático que entra en contacto directo con la túnica albugínea del testículo. El paso por el niño inguinal se efectúa a partir del 9º mes y termina en el nacimiento. Con la migración del testículo se va a arrastrar una evaginación del peritoneo parietal primitivo llamado proceso vaginal o conducto peritoneo vaginal. La parte más distal de este proceso se va a transformar en túnica vaginal y la parte más proximal se va a obliterar cuando se completa la migración testicular y va a dar lugar a un remanente fibroso. Descenso de los testículos. Hacia el final del 2º mes, el mesenterio urogenital une el testículo y el mesonefros a la pared abdominal posterior. Al degenerarse el mesonefros, la unión sirve de mesenterio a la gónada. En la parte caudal se vuelve ligamentoso y se conoce como ligamento genital caudal. Desde el polo caudal del testículo se extiende una condensación mesenquimatosa rica en matrices extracelulares, llamada el gobernáculo. Antes del descenso del testículo, esta banda de mesénquima termina en la región inguinal. Más tarde, cuando el testículo empieza a descender hacia el anillo inguinal interno, una porción extraabdominal del gobernáculo aparece y crece desde la región inguinal hacia las protuberancias escrotales. Cuando el testículo cruza el conducto inguinal, esa porción entra en contacto con el suelo escrotal. Los factores que controlan el descenso de los testículos no se conocen a fondo, pero al parecer la excrescencia de la porción extraabdominal del gobernáculo produce migración intraabdominal. En condiciones normales, los testículos llegan a la región inguinal aproximadamente a las 12 semanas de gestación, migran a través del conducto inguinal a las 28 semanas y alcanzan el escroto a las 33 semanas. Bueno, con la anatomía patológica, podemos decir que la criptorquía no es una entidad nosológica en sí, que esta es la rama de la medicina que clasifica y describe enfermedades, sino que es un signo que puede aparecer en el cuadro clínico de distintas patologías, aunque en la mayoría de los casos se presenta como una manifestación del cuadro clínico del paciente, agregando, además de su etiología y patogenia, que son desconocidas generalmente, y se postula que factores genéticos, hormonales, ambientales y anatómicos pueden estar involucrados. En el caso de la susceptibilidad genética, existen evidencias científicas que en los infantes
son considerablemente débiles, implicando en estos los genes INSL3, RFXP2, AR, ESR1 y AMH, siendo este último el responsable de la síntesis de esta misma hormona, que es la hormona antimuleriana, que genera controversia al sugerir que este tiene un efecto en el proceso del descenso testicular. Siguiendo con los factores hormonales, también podemos encontrar a la LH y HCG, que estos tienen un papel relevante en el descenso del testículo al escroto. Entonces, por ejemplo, al encontrarse un nivel bajo de estrógenos maternos e insuficiencia placentaria, con disminución de secreción de HCG, será un factor de riesgo de que probablemente ocurra esto. Asimismo, en enfermedades como el síndrome de Prader-Willi, síndrome de Kallmann, que estos dos son enfermedades cromosómicas, hipoplasia pituitaria, que esto es cuando no se genera o se genera muy poco de las hormonas que debería generar la glándula pituitaria, y la anencefalia, que es cuando faltan pedazos del encéfalo o cráneo, o los ambas, pueden generar testículos no descendidos. Y esto demuestra la importancia del correcto funcionamiento del eje hipotalámico hipoficiario. También, como nombramos los factores mentales, que estos pueden eventualmente detener el trayecto normal de los testículos, que lo producen sustancias que funcionan como disruptores endocrinos, como pueden ser los metales pesados, hormonas sintéticas provenientes de los plásticos, ftalatos, pesticidas y entre otras cosas. Bueno, y desde el punto de vista anatómico, se puede relacionar mucho con hormonalmente, ya que cualquier cosa que cause una desregulación en las estructuras que están encargadas de direccionar el testículo del escroto va a hacer que se genere esta patología. Por ejemplo, en la primera fase del descenso de esto, que se llama transabdominal, que está dirigido por el factor insulino simil 3 y andrógenos, si hay alguna desregulación de estas dos hormonas, o sea, de estos dos factores, no pasará o pasará mal y no se completará correctamente y habrá un caso de criptorquía o inguinio escrotal que está regulada principalmente por andrógeno y pasará lo mismo. Soy Luciano Bravo y hablaré de las consecuencias y prevención de la criptorquidia. Dentro de las consecuencias, la primera serán los problemas de fertilidad. Debido a la posición anormal del testículo, la calidad de los espermatozoides y su cantidad se verá afectada negativamente, incluso pudiendo llegar a una esterilidad. Esto porque los testículos estarían expuestos a una temperatura superior a la que estarían en su posición normal, es decir, dentro de la bolsa escrotal. Otra consecuencia que encontramos es el cáncer testicular. Se pudo apreciar que los hombres que tuvieron criptorquidia tienen una mayor predisposición a desarrollar un cáncer testicular, por lo que, si bien una cirugía no puede eliminar la posibilidad de desarrollar cáncer, sí puede disminuirla. Otras consecuencias que pueden ocurrir según la posición anormal de testículos son las siguientes. Primero, tenemos la torsión testicular. Esta corresponde a una rotación brusca del cordón espermático, que entre sus consecuencias podemos encontrar el cortar el suministro de sangre a los testículos y el que es muy dolorosa debido al contenido del cordón espermático. Otra consecuencia son los traumatismos, que podrían ocurrir tanto si el testículo se encuentra en posición abdominal o inguinal como en otras zonas cercanas. Y estos traumatismos se dan por la presión ejercida por el hueso pubis en la zona del conducto inguinal. La última consecuencia que encontramos es la hernia inguinal. Esto ocurre si la abertura entre la pared inguinal y la pared abdominal no es lo suficientemente rígida, donde el mismo intestino podría protruir hacia la zona del conducto inguinal. A continuación, pondré un breve video que explicará algunas de las consecuencias nombradas anteriormente. Los niños que nacen con criptorquidia pueden llegar a tener de 5 a 20 veces más riesgo de tener cáncer de testículo, el cual es prevenible y tratable si nosotros detectamos
la criptorquidia como factor de riesgo. El otro riesgo o consecuencia que puede tener la criptorquidia, infertilidad. A partir de los 6 meses de que el testículo está fuera de la bolsa escrotal, está sometido a mayor temperatura cuando está fuera de la bolsa. Y esto lo puede llevar a que las células testiculares vayan haciéndose cada vez más pequeñas. Los niños que nacen con criptorquidia pueden llegar a tener... Ahora, viendo las prevenciones, vamos a encontrar solo 2. No consumir alcohol durante el embarazo. Esto ya que se logró apreciar en un trabajo que las madres consumían al menos 5 bebidas alcohólicas a la semana, tenían hasta 3 veces mayor probabilidad de que su hijo desarrollase criptorquidia en comparación a uno no expuesto a estas condiciones, aunque aún faltan estudios en este ámbito. La segunda prevención es no fumar durante el embarazo. Esto porque el impacto del tabaco durante la gestación es enorme, ya que para el caso de la criptorquidia afecta al sistema endocrino, que es un encargado esencial para el descenso del testículo. A continuación hay un pequeño resumen de lo que fue mi parte. Como se mencionó antes, la criptorquidia consiste en un testículo no descendido, y para detectarla se debe palpar la bolsa escrotal, y si esta se encuentra vacía, se debe recorrer con el dedo índice el canal inguinal en sentido caudal, es decir, de arriba hacia abajo, para ver si el testículo no descendido se encuentra en el trayecto. Se han descrito varias clasificaciones, pero la más aceptada se divide en testículos palpables y no palpables. Los palpables pueden ser retráctiles, no descendidos o ectópicos. Los retráctiles se encuentran fuera del escroto, pero con algunas maniobras se consigue descenderlo hasta la bolsa escrotal de manera temporal, ya que al cesar las maniobras vuelve a la posición previa. Los no descendidos se encuentran permanentemente fuera de la bolsa escrotal y se encuentran localizados en un punto dentro de la trayectoria normal de descenso, mientras que los ectópicos se sitúan fuera de la trayectoria normal, generalmente en un lugar adyacente a ella. Mientras que los no palpables pueden ser intraabdominales o incluso estar ausentes, lo que se conoce como monorquia o anorquia, aunque también se habla de testículos en ascensor o testículos no descendidos de forma adquirida. Los testículos en ascensor ascienden intermitentemente debido a un aumento del reflejo cremastérico, pero descienden de manera espontánea o con maniobras físicas, mientras que los testículos no descendidos de forma adquirida o testículos ascendentes se produce durante el crecimiento, producto de un fallo en la elongación del cordón espermático que contrae el testículo hacia arriba. En caso de que exista una criptorquidia, se pueden presentar 3 casos diferentes, que sea unilateral palpable, bilateral no palpable o bien unilateral no palpable. En el caso de que sea una criptorquidia unilateral palpable, se pueden presentar 3 escenarios distintos. En primer lugar, tras la maniobra de descenso, se presenta un testículo retráctil, que con maniobras, guiándolo con la mano durante el examen físico, se consigue descenderlo hasta su posición adecuada, y se mantendrá en dicha posición al menos temporalmente. En segundo lugar, tras la maniobra de descenso, se presenta un testículo ascendente, que es cuando el testículo permanece en la ingle y no se puede mover. También es conocido como testículo adquirido. Y en tercer lugar, el testículo no puede ser descendido mediante la maniobra de descenso, y se requiere de cirugía entre los 6 meses de edad y el primer año de vida. Por otro lado, cuando se presenta una criptorquidia bilateral no palpable, existen 2 casos posibles. Si se encuentra acompañado de hipospadia, que consiste en un defecto en los varones en el que la abertura de la uretra, que es por donde pasa la orina, no se encuentra en la punta del pene, sino que se encuentra en cualquier parte, desde el área que está debajo de la punta del pene hasta el escroto. O si el niño presenta un micropene, que se refiere a un pene de estructura normal, pero su tamaño es inferior al rango normal para un bebé, es decir, una longitud inferior a 1,9 centímetros. En estos casos se soluciona con un tratamiento endocrino. Y también existe el caso de que se presente un pene normal, y en estos casos se soluciona con cirugía. Y por último, si existe una criptorquidia unilateral no palpable, esta debe ser corregida mediante cirugía entre los 6 y 12 meses del bebé. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un video que complementa la información que yo les acabo de entregar. Existen 4 tipos de posiciones en la criptorquidia. Cuando el testículo se encuentra en el tercio inferior del canal inguinal, es la posición número 1. Cuando está en el tercio medio del canal inguinal, está en la posición 2. Cuando está en el tercio superior del canal inguinal, es la posición 3. Y cuando está dentro del abdomen, se le llama posición 4. El testículo puede estar de un tamaño
normal, que quiere decir igual al del otro lado, o puede ser más pequeño que el del otro lado. De tal manera que entre más tiempo pasa que un testículo se encuentra en una posición alta, es más probable que el testículo se vaya haciendo más chiquito, es decir, que se vaya atrofiando y que no tenga sus funciones correctas. Es muy importante que este diagnóstico ocurra en los primeros años de la vida, de tal suerte que el pronóstico pueda ser favorable para que ese testículo se desarrolle correctamente cuando el testículo se ponga en la posición correcta con la cirugía. La epidemiología es la rama de la medicina que estudia las causas de la distribución de enfermedades y eventos relacionados con la salud de la población, para así determinar el agente, el huésped y los factores ambientales que afectan a la salud y por consecuencia se puede prevenir enfermedades y fomentar la salud. La prevalencia de la criptorquidia es de un 3 a 5% en recién nacidos a término, pero puede variar si es un bebé prematuro, aumentando las posibilidades de presentar la enfermedad a un 30%. Asimismo, existe la posibilidad de que aparezca la enfermedad durante el primer año de vida, con una posibilidad del 2% hasta los primeros 3 meses de edad y del 1% en niños de 1 año. Los factores ambientales son cualquier factor externo que actúa sobre el feto durante el descenso testicular y puede incrementar el riesgo de presentar la criptorquidia. Estos factores pueden ser en relación al feto y a su entorno, o causas maternales, o bien exposición a agentes externos. En cuanto al entorno fetal, existe gran evidencia científica de cómo factores tales como prematuridad, el bajo peso al nacimiento, o sea, bajo 2,5 kilos, y un tamaño pequeño para la edad gestacional, pueden influir en el desarrollo de la criptorquidia. El crecimiento intrauterino retardado parece ser el factor más importante, pudiendo ir acompañado de otras enfermedades tales como trisomía del par 21, alteraciones en la impronta genética y defectos en la pared abdominal. En cuanto a los factores maternos, estudios sugieren que existe una relación importante entre la diabetes materna y el aumento del riesgo de la criptorquidia. Aunque estos motivos no están claros, se cree que está asociado a diferencias en los niveles de hormona transportadora de esteroides sexuales entre la madre y el feto. También afectan factores de exposición, tales como el humo del tabaco, consumo alcohólico y consumo de cafeína durante el embarazo. Y también existe relación entre el síndrome del testículo no descendido y la exposición a algunos agentes químicos, tales como son los pesticidas, herbicidas, aditivos alimentarios, entre otros, que van a producir un papel antiandrogénico, es decir, van a afectar la síntesis de hormonas andrógenos. Y mientras que factores genéticos, gracias a estudios familiares se estableció una relación entre la susceptibilidad de desarrollar la criptorquidia y la herencia, pero todavía no se conocen los genes que están implicados en esto. Bueno, y con los factores de riesgo, podemos decir que las causas de esta patología no son conocidas con exactitud. Hay elementos genéticos, anatómicos, ambientales, hormonales e incluso de la salud materna que deben ser tomados en cuenta. Uno de los riesgos, factores de riesgo más comunes de la criptorquidia es el parto prematuro, que debido a esto corta netamente el transcurso de los testículos a la bolsa escrotal. Algunos ejemplos de los factores de forma más concreta pueden ser el uso de estrógenos en el embarazo múltiples, fertilización in vitro, parto prematuro o condiciones que impidan el crecimiento del feto, tabaquismo o sustitutos de la nicotina, alcoholismo en el embarazo, factores hereditarios, exposición a plásticos calientes y exposición a pesticidas. Aquí con las flechas no me quedó muy ordenado, pero sirve como para entender un poco de qué forma podemos clasificar estos factores de riesgo. Y podemos encontrar ejemplos que pueden ser hormonales. Los partos prematuros puede haber una desregulación hormonal y se induce el parto, o que vengan las hormonas desde afuera, que se inyecten, como es el uso del estrógeno en el embarazo, aunque igual se puede tomar como factor ambiental. El embarazo múltiple y los factores hereditarios se pueden tomar como factores genéticos,
Y todo esto, tabaquismo, fertilización in vitro, alcoholismo, exposición a plásticos calientes, exposición a pesticidas, se pueden considerar como factores mentales. Y en el fondo todos tienen en común que de alguna forma van a terminar afectando los niveles hormonales del embarazo o que impidan el proceso del descenso de los testículos y van a causar esta patología. Y ahora voy a presentar un video que resume más o menos lo que dije. Aprovechando esta ilustración que tenemos acá, doctor, para que todos allá en casa también lo entendamos, ¿quiere decir que cuando el testículo no desciende podría estar ubicado en esta zona abdominal? Esas son las zonas que podría existir porque, por ejemplo, los testículos cuando se están formando en el feto, en la mamá está embarazada, el testículo está dentro de la cavidad abdominal, no se encuentra en la bolsa escrotal. Y conforme va pasando el embarazo, el testículo va descendiendo. Hay una fase que se llama fase abdominal en la cual en los primeros meses del embarazo el testículo desciende desde el nivel de los riñones hasta la posición inguinal, al anillo inguinal profundo. Y después, en el último trimestre del embarazo, el testículo va a descender a la forma escrotal, a la posición escrotal por un estímulo hormonal. Entonces, en la gran mayoría del embarazo, el testículo está dentro de la cavidad abdominal, pero la intención es de que una vez que el niño nace, tiene que llegar el testículo o encontrarse el testículo en la bolsa escrotal. ¿Por qué razón no desciende? Quizás es la pregunta primaria que se hacen todos los padres. Hay muchas razones por las cuales no desciende un testículo. Se pueden clasificar por factores. Hay un factor que podría ser materno. Por ejemplo, tenemos madres que estaban planificando y no sabían que estaban embarazadas, por tanto estaban utilizando estrógenos. Los estrógenos son sustancias hormonales que pueden competir con los andrógenos, que son las sustancias que hacen que el testículo descienda. Entonces, si las madres estaban utilizando gestágenos orales como método de planificación, eso es una de las causas. Tenemos otra causa muy frecuente actualmente que es la fertilización in vitro en pacientes en los cuales se someten a fertilización in vitro por no poder tener un embarazo natural. Se les tienen que dar cierto tipo de medicamentos y hormonas que pueden competir con las hormonas normales que va a tener el feto para descender. Este segundo punto, doctor, me llamó mucho la atención. Una mujer que haya tenido embarazos múltiples pone en riesgo al último niño, al último bebé que va a tener. Eso puede ser, e incluso los embarazos que pueden también estar incluidos 2 o 3 dentro del mismo embarazo. Entonces están compitiendo a nivel hormonal y a nivel metabólico para el descenso testicular. Y en estos chicos también, cuando son embarazos múltiples, vemos la prematuridad. Son niños que no logran llegar hasta el término del embarazo, que son las 38 o 40 semanas, sino que tienen un inicio de labor de parto a las 35, 34, 33 semanas, y entonces son los niños que van a nacer prematuros, y en esa etapa el testículo por el momento estaba apenas en etapa inguinal descendiendo, por tanto van a tener que, no van a estar a la hora del nacimiento. ¿Por qué el tabaquismo podría también ser otro factor? Se ha sumado el consumo de tabaco y el consumo de nicotina aparentemente por trastornos que podrían haber a nivel genético y a nivel metabólico y hormonal. Por tanto, no se les recomienda a las madres embarazadas el tabaco. Hablaba usted, doctor, de factores hereditarios y de factores ambientales. Cuando dice hereditarios, ¿en sí a qué se refiere? Bueno, si por ejemplo en la familia hay antecedente de que el hermano nació con, ¿cómo se llama?, con criptorquidia, el que sigue puede ser que también tenga el mismo problema porque se presenta un defecto a nivel congénito de ese descenso del testículo. E igual también hay enfermedades genéticas que pueden producir este problema. Hay un síndrome que se llama síndrome Prader-Willi, hay otro que se llama síndrome Noonan, está otro que se llama síndrome Prumbelli. Son manifestaciones genéticas que hacen que el testículo no tenga ese descenso normal. ¿Cómo desciende el testículo? Bueno, la primera parte del descenso del testículo desde la cavidad abdominal a la región inguinal va guiada por una estructura embriogénica que se llama gubernáculo testis. Cuando ese gubernáculo testis es como un elástico, ese elástico va a hacer que el testículo descienda lentamente hasta el anillo inguinal. Si ese gubernáculo testis no está estimulado por un estímulo hormonal, puede suceder de que el testículo no llegue a la posición adecuada. Y cuando ya llegan a la región inguinal,
en el último trimestre del embarazo, en los últimos 3 meses del embarazo, el testículo va a pasar a nivel del canal inguinal hasta el escroto. Y eso va a estar mediado por una hormona que se llama testosterona, que el propio testículo fetal va a producir. Entonces, si yo tengo una disminución de esa hormona fetal, va a hacer que el testículo se quede estancado en el canal inguinal. Sí, las causas son múltiples, doctor. Hay muchísimas causas que pueden generar esto. Se puede también asociar y se han asociado, por ejemplo, a algo que se llama filatos, que puede ser, le llaman antinutrientes. Por ejemplo, exceso de comidas que tengan este producto puede disminuir la absorción a nivel intestinal del magnesio, del hierro, del calcio, y esto puede llevar a tener un problema. También se ha relacionado, que eso lo hizo la FDA, que es una asociación americana de drogas, donde ellos hicieron un warning diciendo de que, por ejemplo, el utilizar mucho plástico para calentar alimentos o el contacto de los plásticos con alimentos puede hacer que se absorban ciertas sustancias y esto provoque un problema también asociado con el no descenso testicular. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico y tratamiento de la criptorquidia. El diagnóstico se basa en la exploración clínica, palpando la bolsa escrotal. Si ésta está vacía, se recorre con el dedo índice el canal inguinal suavemente en sentido caudal, para ver si el testículo se encuentra en el trayecto. Esta exploración es realizada al momento del nacimiento del bebé y también en los distintos controles de salud, hasta el primer año. Otra forma de explorar el testículo es poner al bebé sentado de cuclillas y palpar la bolsa. Ante cualquier duda, lo más apropiado sería realizar una ecografía o ultrasonido para determinar si el testículo está presente o no. Esta prueba es inocua, ya que al no producir irradiación no supone ningún peligro para el bebé. Bueno, por otra parte tenemos el tratamiento, cuyo objetivo es mover el testículo o los testículos que no descendieron a su ubicación correcta en el escroto. El tratamiento antes del año de edad puede reducir el riesgo de complicaciones de la criptorquidia, por ejemplo, esterilidad y cáncer de testículo. Por lo tanto, cuanto antes se lleve a cabo la cirugía, mejores serán los resultados. En casi la totalidad de los casos de criptorquidia, el tratamiento conlleva una cirugía llamada orquidopexia, la cual es un procedimiento quirúrgico que consiste en una pequeña incisión en la ingle para liberar el testículo de las capas que lo envuelven y descenderlo hasta el escroto. Luego de la cirugía, es fundamental supervisar los testículos para ver si continúan desarrollándose, si funcionan correctamente y asegurarse de que permanezcan en su lugar. También existe un tratamiento con hormonas, el cual incluye la inyección de coriagonadotrofina humana. Esta hormona puede provocar que el testículo del niño descienda al escroto. Este tratamiento no suele recomendarse debido a que es mucho menos eficaz que una cirugía. Bueno, y por último, en otros tratamientos tenemos que si el niño no tiene uno o ambos testículos porque le faltan o no resistieron a una cirugía, se pueden considerar las prótesis testiculares de solución salina para el escroto, que se pueden implantar durante el final de la niñez o la adolescencia. Estas prótesis le otorgarán una apariencia normal al escroto. Al nacimiento, todos los varones deben de tener en sus bolsas escrotales conteniendo los testículos. La ausencia de los testículos en las bolsas escrotales es a lo que se le denomina criptorquidia. La criptorquidia tiene implicación clínica grave porque si no se diagnostica y trata oportunamente, puede dejar secuelas importantes para la vida y la función y la autoestima del paciente. Por esto es importante que de las primeras consultas de recién nacido nos cercioremos y revisemos claramente que los testículos se encuentran presentes y contenidos en ambas bolsas escrotales. Cuando el médico detecta que no se encuentra presente en su bolsa escrotal el testículo, se inicia un protocolo de búsqueda del testículo ausente. A este problema se le denomina criptorquidia y se debe de revisar clínicamente al paciente
a través de un examen físico minucioso y de toma de exámenes de laboratorio y gabinete para confirmar que exista o que no exista testículo. Si se documenta la presencia de testículo localizado al interior del abdomen o dentro del canal inguinal, es indicativo el descenso del testículo a su bolsa escrotal, y esto se hace a través de cirugía. El abordaje quirúrgico puede ser a través de cirugía de mínima invasión o con un procedimiento de cirugía abierta. Para el tratamiento quirúrgico de la criptorquidia, podemos realizar cirugía de mínima invasión a través del uso de la laparoscopía, de pequeñas incisiones no mayores a 1 centímetro, por lo general son 2 o 3 pequeñas incisiones en el abdomen y en la región umbilical. De esta manera encontramos el testículo que se encuentra fijo de una manera anómala, se libera de su fijación y se desciende a la bolsa escrotal. Cuando el testículo se encuentra en el canal inguinal, por otra parte, el procedimiento de la orquidopexia, que es el descenso del testículo a su bolsa escrotal, puede realizarse con cirugía abierta a través de una incisión pequeña en el canal inguinal y de otra pequeña incisión en el escroto para fijar el testículo una vez que es descendido a su lugar. Es muy importante que el procedimiento quirúrgico se realice al momento del diagnóstico o lo más pronto a él, y el pronóstico cambia dramáticamente si se diagnostica al inicio de la pubertad o después de iniciada la pubertad. La orquidopexia, como procedimiento quirúrgico, tiene riesgos inherentes propios al procedimiento quirúrgico y riesgos por parte del procedimiento anestésico. Los riesgos quirúrgicos pueden ser pérdida de la vasculatura del testículo, puede haber lesión de los conductos deferentes y podemos encontrar un testículo atrófico o podemos encontrar un residuo remanente testicular. Desde el punto de vista anestesiológico podemos tener riesgos por la poca tolerancia del paciente a los anestésicos, que se le denomina anafilaxia. Podemos tener una reacción inapropiada a algunos medicamentos que se usan también para el acto anestésico. Puede haber infecciones y podríamos tener también la formación de una hernia inguinal concomitante al procedimiento de la orquidopexia laparoscópica. Para concluir, la criptorquidia es un descenso incompleto o nulo de uno o ambos testículos, permaneciendo principalmente en el canal inguinal o el abdomen. Esto negando la función principal del testículo de producir espermatozoides y hormonas. Las causas que puede provocar este trastorno del desarrollo no se saben con certeza, pero pudieran ser causas de alteraciones genéticas, ambientales, hormonales, anatómicas y debido a un parto prematuro. Entre las consecuencias de la criptorquidia se encuentran infertilidad completa o parcial, torsión testicular, traumatismo en el testículo deslocalizado, hernias inguinales y hasta cáncer testicular. Prevención. Al no conocer la causa con completa claridad, la prevención solo se puede regir en base a estudios que advierten que el consumo de alcohol y tabaco durante el embarazo aumentan la probabilidad de que se presente criptorquidia. Debido a esto, la prevención sería la prohibición de estas sustancias durante el embarazo. Según el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, un 28% de las mujeres embarazadas en Chile consumen tabaco o alcohol durante los meses de gestación. Proyecciones. La importancia en el actuar del médico se basa principalmente en el diagnóstico temprano y en una operación para tratar la patología. En el caso de que no se presente al momento de nacer, se deberá ir revisando periódicamente los controles hasta que llegue al año de vida. Prevalencia en Chile es una condición que afecta al 3 al 5% de los recién nacidos y un 30% de los bebés prematuros, condición que también puede aparecer conforme pasa el tiempo, en donde la probabilidad que aparezca hasta los 3 meses es un 2% y posterior a los 11 meses es un 1%. A lo largo de la carrera, al médico se le van a presentar varios casos de criptorquidia, por lo que es importante agudizar su diagnóstico y así identificar esta patología de forma temprana para prevenir daños a largo plazo.
A continuación se presentará un video para finalizar el... Durante el embarazo, la formación de los testículos del bebé inicia en el abdomen y conforme el embarazo va avanzando, los testículos tienen que pasar del abdomen hacia la bolsa escrotal. En algunas ocasiones, uno o los dos testículos no logran descender al escroto antes del nacimiento y esto se conoce como criptorquidia. Los testículos no descendidos pueden estar en el abdomen, en la ingle o antes del escroto. Incluso pueden migrar a lugares que son anormales y eso se conoce como ectopia testicular. Aproximadamente la mitad de los casos de los niños que tienen criptorquidia, los testículos van a descender al escroto a los 90 días. Los testículos están en el escroto para mantener una temperatura adecuada. Existen diferencias de temperaturas del abdomen, la ingle y el escroto. Por ejemplo, en el escroto están a 33 grados, en el abdomen están a 37 y en la ingle 34 o 35 grados. Por lo que al encontrarse un testículo en la ingle o en el abdomen está expuesto a una temperatura mayor a la que necesita. Entonces, en caso de que no desciendan, ese niño puede presentar problemas para la reproducción porque la temperatura daña las células y se traduce en disminución de la fertilidad o mayor riesgo a cáncer testicular por la exposición a la temperatura mayor a la que necesitan los testículos.